vamos a iniciar la palabra en esta noche. Tiene por título: detén la destrucción. ¿Por qué no le dices al que está a tu lado? Dile: detén la destrucción. Voy a empezar con Éxodo, pues necesitamos conocer quién es nuestro Señor. Éxodo 34, 6, 7. Tenemos aquí a Moisés hablando cara a cara con el Señor en el monte Sinaí. Después de que el Señor había dicho: sabes que yo no quiero saber nada del pueblo. Es un pueblo de dura cerviz, dice el Señor. Y dice: sabes que te lo dejo en tus manos, pongo a mi ángel y él se va a hacer a cargo de tu pueblo, le dice. Ya no le dicen mi pueblo, le dice el Señor: de tu pueblo. Entonces Moisés, cuando se hace presente en el capítulo 34, versos 6 y 7, expresa unas palabras muy interesantes Moisés. Pero Moisés no está repitiendo algún libro, como por ejemplo nosotros tenemos la Biblia. Tenemos el Antiguo, tenemos el Nuevo Testamento, tenemos 66 libros en total. Una cantidad impresionante de palabra de Dios que el Señor nos ha dejado para que nosotros crezcamos en sabiduría. Moisés no tenía eso. Moisés lo único que tenía era el conocimiento que de generación en generación se fue transmitiendo. Había códices morales, códigos de conducta moral, ética. Sin embargo, no existía algo como para decir: voy a conocer al Señor. Por tanto, tú y yo, hermanos, somos privilegiados, sin duda, porque tenemos este libro maravilloso. Y Moisés, con el conocimiento y lo que el Espíritu Santo le dio para expresar, cuando la gloria del Señor, cuando la presencia de Dios pasó de frente de él, dice: y pasando Jehová por delante de él, de Moisés, proclamó Moisés: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia. ¿Grande en qué, hermanos? Y verdad. 7. Que guarda misericordia, reafirma el Señor, a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Repito: y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y la cuarta generación. Increíble. Moisés expresando, dándonos a conocer la identidad de nuestro Padre, la esencia de nuestro Padre. ¿Te das cuenta? Los dos extremos que cuenta nuestro Padre. Él es poderoso. Y que cada pecado que tú y yo hacemos, cada maldad que se haga en la tierra, va a tener que ser juzgada. Alguien va a tener que pagar, por supuesto. Pero también nuestro Dios, dice Moisés, que es misericordioso. Él empieza a conocer a Dios totalmente personal, con una relación personal, a tal grado que hablan cara a cara. Y él sabe que Dios es así. Sabe que él, al final del día, aunque él haya levantado un edicto en contra para destruir algo o alguien o una nación, Moisés sabe perfectamente que si él llega delante de la presencia de Dios, Dios se puede retractar de los hechos que él haya prometido hacer. Nuestro Dios es así. Nuestro Padre no es como nosotros no lo imaginamos. Encasillamos en ocasiones como en forma de ídolo a Dios. Pero Dios va más allá de nuestros pensamientos, va más allá de nuestro entender. ¿Por qué crees que hay tantos dioses en la tierra? Hay dioses para todo. Hay un Dios para la abundancia, hay un Dios para la lluvia, hay un Dios para la fertilidad, hay un Dios para la guerra. Pero todos esos dioses no se comparan con nuestro Dios. No se comparan todos esos dioses, porque cuando has escuchado que uno de esos dioses sea fuerte, poderoso, que hace justicia, pero que también es misericordioso? ¿Cuándo has escuchado a alguien así? Hermano, tú y yo tenemos un Dios todopoderoso y misericordioso. Él merece toda la gloria y toda la honra de nuestra vida y de nuestra familia. Hay un Dios para cada necesidad, porque los hombres lo figuran de esta manera, crean sus dioses. Yo lo quiero así. ¿Por qué? Porque en esencia el hombre no quiere saber de Dios, se crea sus propios dioses.
Él sabe, el hombre, sabemos en esencia que nosotros tenemos una parte espiritual, no todo es físico. Tenemos una parte espiritual y eterna y buscamos de algún modo esa parte. Sin embargo, nos hemos equivocado en el pasado los que no conocíamos al Señor, pero ahora que le conocemos, vivimos de gloria en gloria y de victoria en victoria. Esta noche te quiero hablar de un hombre, de un personaje que viene en Segunda de Reyes, que marcó una diferencia, que también conoció a Dios de esta manera, entendió a Dios tal cual es, tal como Dios es, no como yo me lo imagino, no como yo limito. Si yo no puedo, entonces Dios tampoco puede. No, si yo no puedo, yo tengo un Dios poderoso que sí puede hacer las cosas. En esta noche vamos a hablar de este hombre que se llama Josías. Hay otros ejemplos. Hace como 3 años estuve hablando mucho al respecto de este personaje, pero quiero sacarlo otra vez a colación, ahora que estamos hablando de la familia, de las restituciones y de todas estas cosas que importan a los hijos de Dios. Él es uno de los últimos reyes de Judá, antes de que el reino del sur de Judá fuese llevado cautivo a la nación de Babilonia. Josías es del linaje de David, pero es de los últimos reyes que gobernaron, que reinaron sobre la casa del Señor. Es importante entender esto porque vas a ver que este rey fue precedido por otros reyes que no fueron temerosos de Dios. Todo lo contrario, se desviaron, y aunque venían de la línea de David, se desviaron en su corazón totalmente y no quisieron saber nada de la presencia de Dios. Entendemos esto entonces, hermano. Todo tiene consecuencias, como decía el verso, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. De ningún modo tendrá por inocente al malvado. ¿Por qué? Porque Dios es justo. Ser justo no solo es pagar el pecado, no solo es traer una consecuencia por algo malo que nosotros hayamos hecho. Ser justo también significa dar una recompensa a aquel que haya hecho algo bueno. Es decir, imaginamos la justicia como alguien que solamente está buscando dictarnos sentencia, pero mi Dios no es así. Nuestro Dios no levanta en poder porque Él tiene un corazón de amor para cada uno de nosotros. Ser justo también implica pues que vas a obtener el fruto de todo lo que tú hagas, sea bueno o sea malo. Como en toda prédica, me enfocaré en conocer al Señor, y no tanto a nosotros. ¿Por qué? Porque si nosotros conocemos a Dios, podemos permitir que Él haga grandes cosas en nuestra vida. Es bueno que te portes bien, sí, hermano, la prédica también se trata de eso, pero a lo que me voy a enfocar en esta noche es más en la posibilidad que hay en Dios para ejercer una salvación sobre nuestra vida. Porque podemos utilizar métodos para que nos salgan bien las cosas, pero es mucho mejor cuando la mano de Dios obra para salvación en nuestra tierra, cuando ya no existe posibilidad alguna de salvación. Es más importante conocer a Dios porque Él dice que Él es misericordioso y piadoso, que Él es tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares. ¿Cuántos millares hay en este lugar? Y que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Muy importante. Que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Hay un momento en que las consecuencias de nuestro pasado se hacen presentes. Es como si se acumularan y llegaran como una ola destructora sobre nuestra vida. Yo sé que algunos aquí están pasando situaciones complicadas y es como si la acumulación de maldades que vinieron por tu pasado y por causa de tus padres, abuelos, bisabuelos, generaciones atrás, se acumularan y llegaran como para tratar de destruir toda tu vida y todo lo que el Señor te ha dado. En esta noche me quiero enfocar en casos como estos. Hay muchos hombres en la Biblia que entendieron la esencia de Dios y no tan solo la entendieron, sino que también la creyeron y obedecieron. Tal es el caso de Josías,
pero primero vamos a entender un poquito de su historia. Generaciones atrás, voy a empezar desde su bisabuelo. Su bisabuelo fue Ezequías. Lo puedes encontrar en Segunda de Reyes 18. Él fue en lo general un buen rey. Fue alguien que honró a Dios, y dice la palabra que él puso su esperanza en Dios. Así lo describe la Biblia. Y dice que el Señor estaba con él. ¿Qué significa? Que ellos tienen una relación y que el Señor guarda sus espaldas, que el Señor lo hace prosperar. Él de hecho reorganizó el servicio de los sacerdotes que ya no se daban. Enfermó en una ocasión y Dios lo levantó. Un día el Señor le dijo por medio del profeta Isaías: arregla tu casa porque de seguro, mira, vas a morir. Él puso un corazón constrito delante de la presencia de Dios, se humilla delante de la presencia de Él y llora y le clama al Señor, diciéndole que lo sane. No pasó mucho tiempo, sino que Isaías ni siquiera salía de la casa del rey, de la casa real, cuando el Señor le dice a Isaías: regrésate y dile que le voy a dar 15 años más. De ese tamaño es el Dios de nuestra salvación. De ese tamaño es el Dios para aquellos que se humillan delante de su presencia. Pero un día Ezequías se jactó. Un día Ezequías se le levantó el cuello, y como los de Babilonia supieron que estaba él enfermo, vinieron una comitiva y los atendió a Ezequías muy bien. Era una nación pagana, por supuesto. Ezequías le muestra todos los tesoros de la casa, todos los tesoros de la nación. Dice la Biblia que no hubo nada que él dejara de mostrarles. Y el Señor se dio cuenta de esto. Por supuesto, el Señor es omnipresente. Y viene el profeta Isaías y le dice algo muy contundente, a pesar de que él había tenido una vida recta delante de la presencia de Dios. En el verso 17 de Segunda de Reyes 20 dice, hablando Isaías: he aquí vienen días en que todo lo que está en tu casa y todo lo que tus padres han atesorado hasta hoy será llevado a Babilonia, sin quedar nada, dijo Jehová. Y de tus hijos que saldrán de ti, que habrás engendrado, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Tuvo una actitud muy extraña este rey Ezequías, que se jactó y no le importó el juicio que Dios había predestinado en relación a esto, sino que prefirió decir: sabes que esto no va a pasar en mi generación, sino que va a pasar en generaciones después. Por mientras yo me la voy a llevar tranquila. En este modo ya viene una maldición de parte de Dios. Viene un juicio de parte de Dios por causa de sus actos. Se vienen acumulando poco a poco los actos, y nace de Ezequías, le nace Manasés, que viene siendo el abuelo de Josías. Y la Biblia de inmediato en los primeros versículos del capítulo 21 de Segunda de Reyes dice: este fue un rey malo, fue un rey idólatra. En el verso 3 al 6 del capítulo 21 dice: porque volvió a edificar los altares altos que Ezequías su papá había derribado, y levantó altares a Baal e hizo una imagen de acera, como había hecho Acab, el que se casó con Jezabel, rey de Israel, y adoró a todo el ejército de los cielos y rindió culto a aquellas cosas. Verso 4: asimismo edificó altares en la casa de Jehová, de la cual Jehová había dicho: yo pondré mi nombre en Jerusalén. Yo pondré mi nombre en Jerusalén. En el cuadro, en el rectángulo que Dios había predestinado para que su presencia se hiciera presente delante del pueblo, en medio del pueblo. Antes era un tabernáculo, después Salomón construyó un templo. En ese cuadro se le ocurre a Manasés levantar ídolos, levantar Baales, levantar a Acera, para que fuese adorado en vez del Dios vivo y verdadero. Y aquí hay una situación muy interesante, porque, hermano, ¿cuántos de nosotros no hemos levantado algún ídolo en nuestro corazón para sustituir la presencia de Dios por algún ídolo, por algo que nos llama más la atención que Dios?
¿Quién ocupa nuestro lugar? El lugar de Dios en nuestro corazón. Este cuerpo fue hecho para que habitase, es templo del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que ha de habitar por siempre y para siempre en nuestra vida. Así que si hay algo que está estorbando en nuestra vida, en nuestro templo, es necesario que sea erradicado de nuestra vida por completo. En el verso 6 dice: y pasó a su hijo por fuego, lo sacrificó, y se dio a observar los tiempos, y fue agorero, e instituyó encantadores y adivinos, multiplicando así el hacer lo malo ante los ojos de Jehová, para provocarlo a ira. ¿Para provocarlo a qué? A ira. Su papá, Ezequías, trajo a los de Babilonia, vino un juicio, va a venir destrucción a tu descendencia. Se levanta Manasés, levanta ídolos en medio de la casa de Dios, adora, no solo eso, sino que dice la Biblia en el verso 9 que hace errar también a todo el pueblo. Hoy qué complicado es eso, qué complicado es. Por eso en estos tiempos que elegimos gobernantes, hemos de hacerlo con sabiduría. Yo no te voy a decir por quién tienes que votar, pero tienes que elegir en conciencia, en sabiduría, hermano. Porque ya una cosa es que a lo mejor que el rey sea malo o el gobernante sea malo, pero peor es cosa que aquel gobernante empiece a desviar al pueblo para dejar de adorar a nuestro Padre. Esto fue lo que hizo Manasés y acumuló multiplicando así lo malo delante de los ojos de Dios para provocarle a ira. Entonces la palabra de algún modo vino a ser obstáculo para estos gobernantes. Ya de viejo, Manasés se arrepiente, pero las consecuencias de sus malos actos, de sus malos caminos, no fueron quitados. Y en segunda de Crónicas 33, 12, 20 vas a dar cuenta que Manasés al final se arrepiente, hace cosas, pero las consecuencias se quedaron ahí. Voy con el papá. Amón era su padre de Josías. Y la Biblia también dice enseguida: hizo lo malo delante de los ojos de Dios. Punto. No describe más, porque anduvo en los caminos de Manasés su padre. Es decir, que también levantó ídolos, fue a adorar. En vez de levantar culto al Señor en la casa de Dios, levantó ídolos y levantó un culto diferente. Puso a sacerdotes de Baales, hizo exactamente lo mismo. Pasó a niños por fuego, a Moloc delante en el templo de Dios. Hizo exactamente lo mismo. Entonces, ya entrando en materia respecto a Josías, del rey que te quiero hablar en esta noche, que Josías tenía mucho que perder, mucho que perder. Sobre sus lomos vinieron las consecuencias de las malas decisiones de sus antepasados. Aquí solo vimos hasta el bisabuelo, hasta Ezequías, pero para atrás, como por ejemplo Acab, hubo un montón de reyes que no hicieron las cosas conforme al Señor. Todo esto se le acumuló a Josías, y en su generación estaba destinado que lo que se le dijo a Ezequías tenía que cumplirse en la generación de Josías. Es decir, que vinieran los de Babilonia y se llevaran a todos y aplicaran destrucción sobre Jerusalén. En medio de ese ambiente, de ese contexto, es que nace Josías. Josías empieza a gobernar de 8 años. A los 8 años muy posiblemente tuvo tutores, por supuesto, pero él era el que le tocaba gobernar según la línea, la genealogía de David, porque eso se guardaba, por supuesto. Él en determinado momento mandó reparar el templo, invirtió dinero, todo lo que se juntaba, dice que lo daba a los trabajadores que reparaban las grietas del templo, que invertía el dinero para ocuparse del templo de Dios. Es decir, Josías empezaba a manifestar un corazón interesado para con el Señor. Y en el capítulo 22 de Segunda de Reyes, en el verso 11, hubo un sacerdote que dice que encontró el libro de la ley. Segunda de Reyes 22:11 dice: y cuando el rey hubo oído las palabras del libro que había encontrado el sacerdote, del libro de la ley, dice que rasgó sus vestidos. Seguramente le han de haber leído Deuteronomio 28, y aquí algo a resaltar, por supuesto, es cómo es que perdieron el libro de la ley. Cómo es que
no había un culto para el Señor en realidad. En la casa de Dios lo que había eran culto a dioses ajenos. El culto a la presencia de Dios, al Dios de los ejércitos, el Dios que los había sacado de la tierra de Egipto, el Dios que los había metido en la tierra que fluye leche y miel, se habían olvidado por completo. Pero al encontrar este libro, la ley, que son los primeros libros de la Biblia, por supuesto, el Pentateuco, seguramente le leyeron Deuteronomio 28, las bendiciones, que si haces esto te voy a bendecir, serás cabeza y no serás cola, que bendeciré esto, bendeciré lo otro. Pero también le tuvieron que haber leído seguramente Deuteronomio 28 del 15 en adelante, cuando empiezan las maldiciones. Pero acontecerá que si no oyeres la voz de Jehová para procurar cumplir sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Maldito serás en la ciudad, maldito en el campo, maldito tu canasta, maldito y tu arteza de masar, maldito el fruto de tu vientre. Échale y échale y échale. Cuando Josías escucha que le leen estas palabras, por lo que entiendo, él no había escuchado la palabra de Dios, rasga sus vestidos, su corazón, dice la palabra, que se enterneció y que le pesó en su corazón, porque esto no solamente vendría sobre su vida, sino que también vendría sobre toda la nación de Judá en aquel tiempo. Hubo unas características, 5 en específico, que te quiero recitar en esta noche, que tiene que ver cómo es que este hombre Dios lo cataloga como alguien que tiene un corazón para Dios. Alguien que le cree a Dios y que cambia totalmente el ambiente en el que vivía en ese tiempo. ¿Cómo un solo hombre puede hacer la diferencia entre el bien y el mal, entre la destrucción y la bendición? En primera de cuentas, entiendo que Josías le creyó a Dios. Punto número 1. Josías le creyó a Dios. ¿Por qué? Se preocupó. Cuando alguien escucha una noticia, como cuando vas al médico y tiene el papelito de los análisis y te dice, ¿sabes qué? Está este problema. Y la persona que lo escucha se le cae el rostro, mengua su rostro, porque cree lo que el médico le está diciendo y le está demostrando que existe. Hermano, Josías, cuando escuchó la ley del Señor del Pentateuco, dice que rasgó sus vestidos. Significa que Josías creyó en la palabra de Dios. Porque cualquiera que escuchare este tipo de palabras diría, no, yo te doy a loco, yo no te creo esto. Mira que yo soy feliz así como yo estoy, yo no tengo problemas. Pero Josías se le encontró un corazón de tal manera que le cree a Dios. Un hijo de Dios se sabe que él entiende que Dios, así como da, también Dios puede quitar. Y él lo entiende porque sabe que su esperanza en el último día es el Señor. Punto número 2. Josías se humilló totalmente. Por cuanto creyó la palabra, de inmediato se humilla. Y esto me hace recordar muchísimos versículos en la Biblia, por supuesto. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será, ¿qué, hermano? Enaltecido. Josías se humilló, hermano. Josías le cree a Dios. Josías hace una diferencia en su corazón, no pensando como su bisabuelo Ezequías diciendo, esto no pasa nada, no va a venir contra mí, sino que se preocupa por su familia y va a buscar el modo de revertir la situación, porque entiende que Dios es un Dios de misericordia. Punto número 1, Josías le cree. Punto número 2, Josías se humilla. Punto número 3, Josías consulta a Dios. Josías consulta a Dios. Segundo de Reyes 22:13. Josías manda a sus siervos a preguntar, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer con esto?
de seguro aquí viene una destrucción. Y yo sé que mi papá era así, sabía que mi abuelo era así, sabía que mi bisabuelo era así, y sabía que según las crónicas de los reyes que están escritas, también eran de este modo. ¿Qué voy a hacer? Oseas consulta al Señor y dice: id y preguntad a Jehová por mí en mi lugar y por el pueblo, observa, y por toda Judá, acerca de las palabras de este libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová. ¿Cómo es la ira de Jehová? Que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon la palabra de este libro, para hacer conforme a todo lo que nos fue escrito. Hermano, Josías no fue con la vecina. Josías no fue con el consejero que sabe que le va a decir lo que él quiere escuchar. Josías va a buscar la palabra que viene de parte de Dios. Y cuando llegan estos varones, encuentran a una profetisa que se llama Hulda. Y la profetisa le responde, Segunda de Reyes 22, 16, 17: así ha dicho Jehová, he aquí, yo traigo sobre este lugar y sobre los que en él moran todo el mal de que habla este libro que ha leído el rey de Judá. 17: por cuanto me dejaron a mí y quemaron incienso a dioses ajenos, provocándome a ira con toda la obra de sus manos. Mi ira se ha encendido contra este lugar y no se apagará. Lo que la palabra de Dios le había antecedido cuando le leyeron el libro es exactamente lo mismo que la profetisa Hulda le está recitando al rey de Judá. En pocas palabras, la palabra que escuchaste es verdadera. La palabra que escuchaste te aseguro que va a venir. Pero de pronto la profetisa agrega unas palabras más. Y en el verso 18 dice: mas al rey de Judá que os ha enviado para que preguntes a Jehová, dirás esto: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, por cuanto oíste la palabra del libro y tu corazón se enterneció y te humillaste delante de Jehová, cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores, que vendrá a ser asolados y malditos, y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia, también yo he oído, dice Jehová. Por tanto, he aquí, yo te recogeré con tus padres y serás llevado a tu sepulcro en paz. Y serás llevado a tu sepulcro en paz. Y no verán tus ojos todo el mal que yo traigo sobre este lugar. Y ellos dieron al rey la respuesta. Hermano, Dios está deteniendo un juicio que había ya predicho generaciones atrás, por causa de un hombre que se humilla delante de la presencia de Dios. Tenemos que entender una cosa: lo que hicieron nuestros padres, lo que hicieron nuestros ancestros, lo que tú y yo hicimos en el pasado, tiene una consecuencia y de seguro está listo para aplicarse. Pero como leímos inicialmente, Moisés entiende que Dios es misericordioso y piadoso, que es tardo para la ira y grande en misericordia. Entiende que vienen juicios. Pero así como Moisés entiende esta parte, Josías, a lo mejor sin entenderlo, sin saberlo, de forma natural, se preocupa y cree que esta palabra puede ser hecha sobre su generación. Este hombre detiene literalmente el juicio que Dios había levantado sobre la casa de Judá. Quizá hay cosas que se pueden levantar contra ti y tú estás muy preocupado. Ay, me va a pasar esto porque mis papás hicieron también esto. Ay, me va a pasar el otro porque yo hice esto cuando era joven. Pero tengo que decirte lo que la palabra de Dios dice. Te aseguro que vendrá.
Pero si te humillas delante de la presencia de Dios, te aseguro que tú lo detendrás, porque el Señor quitará su mano de ahí. Hay un juicio que se había levantado contra cada uno de nosotros, pero por causa de que Jesucristo fue a la cruz del Calvario, ahora tú y yo podemos venir delante de la presencia de Dios y podemos ser libres. No porque nosotros nos portemos bien, sino porque la salvación de Dios se hace presente en cada uno de nosotros. Sorprendente. Quizá Josías no se esperaba estas últimas palabras, hermano. Él no se lo esperaba. El punto aquí es que en la generación de Josías, Dios detuvo la destrucción. Lo que estaba hecho para su generación, el Señor detuvo la destrucción. Dios pesa los corazones. El Señor encontró un verdadero arrepentimiento en Josías. Josías, punto número 1, le creyó. Punto número 2, se humilló. Punto número 3, consultó al Señor. Punto número 4, Josías pactó con Dios. En el capítulo 23, versos 1 al 3, desde el 2 voy a leer. Y subió el rey a la casa de Jehová con todos los varones de Judá y con todos los moradores de Jerusalén, con todos los sacerdotes y profetas y con todo el pueblo, desde el más chico hasta el más grande, y leyó, oyéndolo todos, todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. Y poniéndose el rey en pie junto a la columna, hizo pacto delante de Jehová de que irían en pos de Jehová y guardarían sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos con todo el corazón y con toda su alma, y que cumplirían las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. Y todo el pueblo confirmó el pacto. Hubo un compromiso. Punto número 4, Josías empieza a ordenar la casa. Punto número 5, Josías empieza a ordenar la casa. Versículo 4. Entonces mandó el rey al sumo sacerdote Hilcías, a los sacerdotes de segundo orden y a los guardianes de la puerta, que sacasen del templo de Jehová todos los utensilios que habían sido hechos para Baal, para Acera y para todo el ejército del cielo, y los quemó fuera de Jerusalén en el campo del Cedrón, e hizo llevar las cenizas de ellos a Betel. 5. Y quitó a los sacerdotes idólatras que había puesto el rey de Judá para que quemasen incienso en los lugares altos. Verso 6. Hizo también sacar las imágenes de Acera fuera de la casa de Jehová, fuera de Jerusalén, al valle del Cedrón. Verso 7. Además derribó los lugares de prostitución idolátrica que estaban en la casa de Jehová, en los cuales tejían las mujeres tiendas para Acera. Josías tenía la posibilidad de hacer lo mismo que sus padres hicieron. Y se escucha fácil decir: ay, cómo adoraron a otros dioses, a otros ídolos. Josías tenía la misma chance de hacerlo. Josías pudo él meterse en los asuntos de corrupción también. Sabes que en los cultos de Acera, de los Baales, había una perversidad sexual bárbara que se generaba en esos cultos. Sabes que Josías pudo haber hecho eso, pero prefirió adorar al Dios vivo y verdadero. Prefirió ponerse en la brecha. Se requiere a una persona para ponerse en la brecha, para que las cosas empiecen a cambiar y a tornarse conforme al corazón de Dios y no lo que estaba predestinado. Yo sé que a lo mejor tú tienes miedo de algo, hermano. Es tiempo de que tú te levantes en fe, creyendo que Dios puede hacer la obra, quitando de tu corazón aquellas cosas que no pertenecen de Dios, que no son de Dios, para que Dios ocupe el lugar completo en nuestra vida y en nuestro corazón. Y más adelante en los versos 17 pasa algo interesante. Él recorriendo en las campañas, derribando altares, los lugares altos, haciendo esto, haciendo lo otro, ordenando la nación de Israel por completo, se encuentra un monumento. Y Josías pregunta en el verso 17 del capítulo 23, después dijo: ¿qué monumento es este que veo? Y los de la ciudad le respondieron: este es el sepulcro del varón de Dios que vino de Judá
y profetizó estas cosas que tú has hecho sobre el altar de Betel. El sepulcro que estaba pasando por ahí Josías era del profeta que alrededor de 200, 300 años atrás había dicho que nacería un hombre, un rey, que se llamaría Josías y empezaría a limpiar la casa. Qué increíble, qué increíble. Esto se llama predestinación. Repite conmigo: yo soy predestinado. Hermano, tú fuiste concebido con un propósito. Tú fuiste formado con un propósito. El Salmo 138:8 menciona: Jehová, tú cumplirás tu propósito en mí. Tu propósito en mí. Dice la palabra, dice el salmista, que mis ojos, mi embrión, vieron tus ojos. Nosotros fuimos concebidos por Dios con un propósito santo, con un propósito conforme al corazón de Dios. Hermano, tú y yo tenemos la posibilidad de empezar a hacer cambios donde quiera que nos paremos. Tú y yo tenemos la posibilidad de hacer cambios en nuestra casa. Tú y yo tenemos la posibilidad de hacer cambios en nuestro trabajo. Si Josías fue predestinado, a Jeremías se le dijo lo mismo, y a otros se le dijo lo mismo. A Jeremías le dijo: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que te santificase te di por profeta a las naciones. Antes que tú pensaras que tú estuvieras en este lugar y que conocías a Jesús, el Señor ya te había conocido. El Señor ya te había entregado para que tú hicieras cosas para el Señor, para que tú fueras apartado, para que fueras santificado. Hermano, tenemos un Dios poderoso y misericordioso. Tenemos un Dios que en verdad es justo también. Hermano, hay cosas de nuestros antepasados que todavía están latentes. Hay cosas de nuestros antepasados. Ezequías no hizo nada. Manasés no hizo nada. Amón no hizo nada. Pero se levanta Josías y él dice: yo me humillo delante de la presencia de Dios para que Él detenga la destrucción que ha de venir sobre mi casa. Yo no sé qué cosas estén pasando en tu casa. Yo no sé qué cosas pasaron en relación a tus generaciones atrás. Pero lo que sí sé es que Dios tiene toda la intención de salvar tu vida, hermano. Ciertamente vinieron cosas de parte de Dios para destrucción, pero ciertamente Jesucristo también se entregó para salvación de cada uno de nosotros. Nos ponemos en pie, por favor. El hecho de que pasen consecuencias sobre nuestra vida, el hecho de que pasen consecuencias sobre nuestra vida, repito, significa que Dios está en medio de nosotros. ¡Qué locura! Si te han pasado cosas buenas, pero también te han pasado consecuencias en tu vida por tus propios pecados, es porque Dios está en medio de nosotros. ¿Sabes por qué? Porque Dios es un juez justo. Dios es un Dios justo. Antes, el juez que nosotros teníamos era injusto. El diablo nos tenía sometidos. Pero ahora tú y yo vivimos en libertad. Pero ahora tú y yo tenemos a nuestro papá, que ciertamente pueden quedar cosas todavía que se tienen que resolver. Pero nuestro Padre está listo, esperando que alguien se levante y se ponga en la brecha por su familia. Que alguien se levante y se ponga en la brecha en la iglesia. No se requieren multitudes, se requieren hombres y mujeres que tengan un corazón para con el Señor y que humillen su corazón para que se detenga la destrucción. Hermano, hay mucha destrucción. Viene mucha destrucción. Viene mucha destrucción, pero viene mucha salvación. Viene mucha salvación. Viene mucha salvación para aquellos que se humillen delante de la presencia de Dios. Hermano, estamos parados delante de la presencia del Dios vivo y verdadero. Solo Cristo pagó el precio por nuestros pecados.
Solo en Cristo hay salvación y entrada a la presencia de nuestro papá. Y cierro con el mismo versículo con el que empecé. Éxodo 34, 6, 7. Y pasando Jehová por delante, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. No podemos despegar de Dios la misericordia, pero tampoco podemos despegar de Dios la justicia. Hay problemas, sí, sí hay problemas. Hay salvación, sí, hay salvación. Levanta tus manos ahí, por favor. Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, nos humillamos delante de ti, Señor. Señor, hubo consecuencias en el pasado. Yo hice cosas en el pasado y estoy viendo que la ola de problemas de destrucción cada vez más se está acercando. Está sucediendo, Señor, pero vengo delante de ti para que tú detengas la destrucción, Señor. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, te pido que detengas la destrucción, Dios. No dejes que pase, papá. No dejes que pase. Yo hago pacto contigo. Yo te consulto a ti, Señor. Yo me congregaré constantemente, Señor. Yo me integraré a una célula de pastoreo. Padre, me meteré contigo en la oración, Señor. Hago pacto contigo, Padre. Detén la destrucción en el nombre de Jesús. Detén la destrucción en el nombre de Cristo. Y haz otra vez las cosas nuevas, porque tú eres el único que lo puede hacer nuevo todo. Tú eres el único que puede mudar los tiempos. El Dios que muda los tiempos. Lo que era, ahora dejará de ser. Lo que se había predestinado, tú lo cambias por un futuro glorioso en tu presencia. Señor, te doy gracias porque fuiste a la cruz del Calvario. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén.